Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso que nos permite llegar al precioso Shabbat, tiempo de encuentro con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial y en comunidad, aquí de esta manera virtual también podemos hacer comunidad y juntos adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, reunirnos para estudiar la bendita Torá, la santa palabra del Eterno. Amén. Creo que es un tiempo maravilloso por el cual el Padre nos permite a cada uno de nosotros llegar a este espacio precioso de Shabbat. Así que vamos a orar para poder dar inicio al estudio de esta noche, eh, que es la parashá eh, Terumá, la parashá número 19, parashá Terumá. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamin menatan lanu et Toratot. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están a esta hora conectados delante de tu presencia. Estamos reunidos para estudiar tu santa y bendita palabra. Desde acá, desde Casa Israel, queremos bendecir a la nación de Israel, a nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos en todo el mundo, Padre. Te pedimos que guardes y protejas a la casa de Israel en todas las naciones. Glorifícate, Padre, a todo aquel que es pueblo tuyo, aquel que es oveja tuya, aquel Padre amado que camina bajo los preceptos y en el temor tuyo, Padre. Bendice a cada uno de los miembros de Casa de Israel que están a esta hora conectados, aquellos que escucharán el mensaje a través del YouTube, también que sean altamente bendecidos de una manera especial y poderosa. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú has sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Depositamos toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga en tus hombros, Padre. Lo depositamos en ti para reposar en ti, pues tu palabra dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Padre, gracias porque hoy descansamos en ti, reposamos en ti. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, amados, estamos en la parashá número 19, parashá Terumá. Amén. Esta parashá se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 19. Ahí se encuentran ubicadas lo que conocemos como las 7 aliyot. ¿Okay? La lectura de la Haftará la vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12 hasta el capítulo 6, versículo 13. Y la lectura del Brit Hadashah, tuvimos dos. Bueno, aquí noté solo una, pero estaba en el libro de Hebreos también. Amén. Entonces, vamos a iniciar acá como introducción. La palabra terumá la encontramos en el Strong con el H8641 y significa ofrenda alzada, porción separada, destacando la acción de separar, elevar parte de nuestro recurso para dedicarlos a Adonai. Este acto simboliza no solo la entrega material, sino también el elevamiento espiritual del individuo. Refleja la importancia de la generosidad y la dedicación en nuestra relación con el Eterno, enseñándonos con lo que ofrecemos desde el corazón contribuye a la construcción de un espacio sagrado en nuestras vidas, permitiendo que su presencia habite entre nosotros y enriquezca nuestra existencia espiritual. La primera aliyot se encuentra acá mismo en Shemot capítulo 25, versículo 2, del 1 al 2. Leímos el versículo 2, está del 1 al 16, esta primera aliyá.
Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda, ¿ok? Como ya vimos al principio, esta palabra terumá significa elevar, ofrenda mecida, donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Todo esto significa la palabra terumá. En la escritura vamos a encontrar diferentes palabras eh, para referirse a ofrenda. Entonces, una de esas es terumá. ¿Ok? Esta palabra terumá también tiene su raíz en la palabra rum, que es el Strong H7311, que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levante para separar el del resto. ¿Ok? Una porción separada es lo que significa esta palabra terumá, una porción separada, una ofrenda separada, una parte. Tengo esto, pero voy a tomar esta parte, la separo, ¿ok? Eso es básicamente lo que significa la palabra terumá. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Por eso no es un sentido pero ese no es un sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado, para un uso sagrado. Los diezmos son una obligación. Los diezmos, ok, en el contexto bíblico, recordemos que ahorita no está en función por cuanto no hay templo y el sacerdocio levítico no está en función. Pero el diezmo como tal es una obligación, ¿ok? Pero la ofrenda, ¿ok? La ofrenda es voluntaria. El diezmo es una obligación, pero las ofrendas son voluntarias. Lo que dispones en tu corazón, como dice el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, las ofrendas son voluntarias, excepto las prescritas para los tiempos señalados del Eterno, para los moedín, que se pide una ofrenda, pero eso sí es obligatoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque son de los tiempos señalados. Por esto, solo los que tienen un corazón alegre pueden dar esta obra de la construcción del tabernáculo. De esta manera, el tabernáculo o el Mizcán, que es un nombre hebreo, es una extensión de los corazones del pueblo donde el Eterno desea morar, como está escrito en 2 capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la ofrenda que nosotros damos tiene que ser, número uno, voluntaria. Número dos, tiene que ser de todo corazón, ¿ok? Con alegría, que usted lo dé con el corazón, que usted lo entregó con alegría, no en el concepto, hermano, del sistema religioso que a usted y a mí nos dijeron de hasta que le duela. No, ese no es el concepto. El concepto bíblico no es eso. Por eso es que no cabe tampoco, hermano, los famosos pactos. Te doy para que me des esto. Usted no puede darle a Dios algo para doblar la mano de Dios o para comprar milagros, que es lo que se hizo o se ha hecho durante muchos años en el sistema religioso. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros me seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, dice el Shaddai. Ok, entonces cuando se daba esta ofrenda para el Mizcán o para el tabernáculo, como lo conocemos popularmente, era una ofrenda voluntaria. Cada uno formó parte de esa hermosa ofrenda, era siendo parte de ese templo, ¿ok? De ese lugar sagrado. Éxodo 25:3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. Lo primero que pide el Eterno es oro, lo más preciado según Génesis capítulo 2, verso 12, donde dice que el oro es bueno. La Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno, así que el oro tiene valor porque la Torá le da valor. Si la Torá no dijera que el oro no es bueno, entonces no tiene el valor. El valor del oro es porque la Torá dice que el oro es bueno. Ahora, los corazones, los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros de Egipto antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra del Eterno. La ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto. La ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto. Entonces, ¿cómo se va a entender la palabra que dijo Yeshua en Mateo capítulo 6, verso 14? ¿Qué dijo Yeshua? Vamos a ver. En Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. Dije Mateo 6, 14, me parece, ¿no? Mateo 6, del 1 al 4. Dice, ciudad no, perdón, cuidad de no practicar vuestra justicia. Vuestra justicia, ahí remarqué. Vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando deis limosna, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál recompensa? Ser alabados por los hombres. Entonces, cuando damos una ofrenda para la necesidad de alguien, amados hermanos, dice que lo hagamos en secreto, que lo hagamos en silencio. No toquéis trompetas. ¿Ok? Dice, por eso dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando deis limosna, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, o sea, cuando le ayudes a alguien, al necesitado, al pobre, a un hermano en necesidad, no lo hagas, no vayas con tu celular allí de frente haciendo un video o sacándote un selfie y dándole la bolsita de comida o el dinero en la mano y grabándolo o sacando fotografías para subirlo a tu Facebook, para subirlo a las diferentes redes sociales, a los estados de WhatsApp. Mira, estoy ayudando. No lo hagas así. Eso es lo que quiere decir este texto.
Cuando ayudes a alguien, cuando estés ayudando al que está en necesidad, no lo publiques, no toques trompeta delante de ti. No pegues 4 gritos para que la gente te vea y diga, wow, mire qué gran corazón tiene fulanito. Wow, qué bendición, que Dios lo bendiga. Bueno, el Señor dice, ya recibiste tu recompensa, porque lo que estaba buscando era alabanza de los hombres. Bueno, ya la acabas de recibir, pero de mi parte no vas a recibir nada. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, por eso dice versículo 3, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. En secreto. Cuando ayudes a alguien, hazlo en secreto. Amén. Entonces dice, oiga bien, para que tu limosna sea en secreto, verso 4. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Te recompensará. Ah, ok. Pero si lo que tú andas a buscando son aplausos de la gente y que la gente hable bien de ti porque eres muy generoso, entonces sí, públicalo. Públicalo en Facebook, públicalo en Instagram, públicalo en todas las redes sociales. Hazte un video y saca a la pobre gente ahí con cara de vergüenza cuando está recibiendo tu ayuda. Porque creo que a nadie le gusta, hermano, que eso es como un, no sé, se ve extraño. Y hoy eso se ve, hermano, eso se ve tanto. Está bien la ayuda, claro que sí, el necesitado lo está recibiendo con todo su corazón, pero ¿por qué hacer, hermano, un espectáculo y un show de todo eso? ¿Mm? Porque, hermano, si vas a ir a San José o a los diferentes lugares en las ciudades donde están los indigentes, tienes que grabar cuando le llevas comida? ¿Por qué tienes que grabar? ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque si hay una familia en necesidad y tú vas a llevarle un diario a la casa, tienes que, desde que entran por el portón, desde que están bajando las bolsas ahí en el carro, tienen que hacer el video y publicarlo y subirlo y poner a hablar a la gente, a darle las gracias de lo que están haciendo. Bueno, si lo que andas buscando es reconocimiento humano, ya lo hiciste, ya tienes tu recompensa. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, hacer una sedacá, hacer justicia del Eterno, entonces, ok, hazlo en secreto. Y aquel que ve en secreto te va a recompensar. Yo prefiero la recompensa que viene de arriba y no el aplauso de los hombres. Eso es, hermano, lo más sabio que toda persona nosotros debemos de hacer. Amén. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Gloria a su nombre. Bien, ok. En primer lugar, hay que entender la palabra justicia. Esta palabra justicia, justicia. Ok. En este texto es la palabra hebrea sedaká. La palabra hebrea para justicia, en este caso, de practicar vuestra justicia. Ok. Se está refiriendo a dar caridad. Ok. Esta palabra justicia es la palabra hebrea sedaká, que lo encontramos en el diccionario con el número 6666, que significa justicia. La palabra sedaká significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad, limosna. Eso es una limosna, una obra de caridad. ¿Ok? Por eso aquí la traducen la palabra limosna, que suena un poco feillo, pero es así. Lo que significa es hacer caridad. ¿Ok? Hacer esa caridad, ayudarle a alguien necesitado, bendecir a alguien, hermano, tiene que hacer es una sedacá. Por eso es que nosotros, en, con, con respecto a lo que es el diezmo, no lo pedimos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que es algo, es un vocabulario del templo, como este que está detrás de mí.
¿ok? Como el templo. Ahí era donde se daba el diezmo que se traía a los sacerdotes, a los levitas, ¿ok? Ya eso lo hemos estudiado y lo comprendemos así, ¿ok? Entonces, pero, por ejemplo, cuando Pablo está hablando ahí en Corintios, está hablando de la ofrenda, está hablando de una sedacá. Sedacá, que es lo que nosotros podemos pedir para seguir avanzando en la obra. Amén. Para seguir avanzando y para seguir haciendo la obra de llevar el mensaje del reino a todas partes. Amén. Así que el término sedacá se usa mucho para hablar del hecho de ayudar a los necesitados y especialmente de manera económica. Ese es el sentido de la palabra en la boca de Yeshua. Entonces, esta palabra, cuando dijeron aquí, tradujeron como justicia, en hebreo Yeshua estaba utilizando la palabra sedacá, sedacá, ¿ok? Para referirse a la ayuda económica a los necesitados. Amén. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que está en una situación de necesidad, está prohibido anunciar a otro lo que uno dé por dos razones: para ser alabado por los hombres y para no avergonzar al necesitado, ¿cierto? El avergonzar a una persona es un tipo de asesinato. Así que Yeshua prohíbe a sus discípulos mostrar a otros lo que den cuando ayudan a los pobres. Pero esta prohibición solo se aplica en el caso de hacer sedacá, dar limosna o caridad, no para otro tipo de ofrendas. Tenemos varios ejemplos en las escrituras, como se hacen recolecciones de dinero de manera pública y las escrituras no se pueden contradecir. En este caso, no fue una sedacá, una ayuda para los necesitados, sino una terumá, una ofrenda para un fin sagrado. Esa ofrenda no tiene por qué ser en secreto, ¿ok? Por eso, por supuesto, dice, la actitud del corazón es muy importante para el Eterno, para que una ofrenda le pueda ser grata. Esta verdad aprendemos de lo que pasó con las ofrendas de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Pero no es necesario que todas las ofrendas se den en secreto, solo la sedacá, la ayuda a los necesitados. Esa es la que se exige que sea en secreto. ¿Okay? En Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos y que hagan un santuario. Entonces estamos viendo que aquí la terumá, esa porción apartada, esa ofrenda apartada, tenía que ver para la construcción del mensaje, perdón, del Mizcán, perdón, del Mizcán, ¿ok? Del Mizcán. Entonces, era la contribución que cada uno de los israelitas que salieron de Egipto estaban dando voluntariamente, porque el Eterno le habló a Moisés cuando él estuvo allá en el monte, le mostró el Mizcán celestial, el templo celestial, y le dijo, haz un modelo parecido de lo que has visto aquí arriba, lo vas a hacer abajo. ¿Y de dónde voy a sacar el material? El pueblo tiene la semilla, el pueblo tiene cómo dar la ofrenda. Eso sí, tiene que ser algo voluntario, algo apartado para algo sagrado. ¿Ok? Eso es una terumá. Eso es una terumá. ¿Ok? Y que cada uno dé como propuso en su corazón, como dice el apóstol Pablo. Es una terumá. Cada vez que usted dice, bueno, voy a aportar esto para la obra, para la quejilá o para lo que el trabajo que estamos haciendo, eso es una terumá. Usted lo está apartando de su corazón.
Usted no ve aquí a Moisés diciendo, bueno, la familia tal o la tribu tal tiene que traer tantos lingotes de oro, tantas piezas de oro, tantos ciclos de oro o tantas. No le puso una cantidad, sino que la ofrenda tenía que ser voluntaria, voluntaria, ¿ok? Entonces, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno e Israel. Después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Ese es, mire que todo tiene que ver en este ámbito eh, en este ámbito de del matrimonio, ¿ok? Todo es una Amor, ¿sabe qué? tipología o una Mira, me gusta jugar los alegoría, perros. ¿Sabe que se nos olvidó ¿ok? cargar la llave? Ajá. El maletín. Ok. Micrófonos, por favor. Bien, entonces, todo es una tipología, una alegoría, hay otra palabra, se me fue ahorita, ok, pero todo es esa analogía que el Eterno hace de Israel como la novia o Israel como la esposa, amén, ok, y el Eterno como el esposo, el Eterno como el esposo. Entonces, ok, en ese compromiso, cuando se dan las 10 palabras, que es el contrato matrimonial, la que tú va, el compromiso, ok, entonces el marido, cuando se hacía un compromiso, en el contexto cultural de hebreo, cuando el novio se compromete con su novia, ¿ok? Ya se consideran un matrimonio, pero no han consumado el matrimonio porque no han tenido la intimidad sexual, ¿ok? Entonces se hace ese desposorio, eso se le llama el desposorio, estar desposados, ¿ok? Entonces, el marido se iba y preparaba un lugar, preparaba una casa para que luego, al paso de un año o dependiendo, él regresaría a la casa de el padre de la novia para llevar a la novia a su morada que él había preparado, ¿ok? Entonces, en la entrega de lo que conocemos como los 10 mandamientos o las 10 palabras, ese es el desposorio, el compromiso matrimonial que el Eterno hace con Israel. Ahora viene el segundo paso, preparar casa. ¿Ok? Preparar casa. Entonces, después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La esposa es Israel. No hay otra esposa. No son dos esposas, es una esposa. ¿Ok? En esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales, como lo dice en el libro de Gidgalut, capítulo 15, verso 5, y en el capítulo 21, versículo 3. Gidgalut es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Esta palabra Gidgalut hebreo significa revelación. El texto hebreo no dice que el Eterno va a habitar entre ellos. ¿Cómo dice el texto hebreo? El texto hebreo dice en ellos. No dice para que yo habite entre ellos, no para que yo habite en ellos. En hebreo es Betohan. Betohan. Lo más lógico hubiera sido decir y yo residiré o yo viviré en él. Pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrá que hacerle un santuario.
El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel, que ha entregado su corazón al Eterno. Amén. Él habita en nuestro corazón. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel que ha entregado su corazón al Eterno. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mizcán, la morada, el tabernáculo, por causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. Beber Jabet, Hatep, Sheda, la Derech. ¿Ok? Esto, usted y yo somos el verdadero santuario porque Él mora en nosotros. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El Mizcán del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Moshe tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días, según Éxodo 24:16. ¿Okay? Además, podemos comparar el Mizcán con 4 cosas. Podemos comparar el Mizcán con 4 cosas. Número 1, un santuario celestial. Un santuario celestial, según lo encontramos en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículos 11 al 24 de la misma carta a los Hebreos. ¿Con qué más se compara el Mizcán, el tabernáculo? Con el cuerpo del Mesías, según Juan capítulo 1, versículo 14, y Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Yo espero que esté tomando nota usted, hermano y hermana. Número 3, ¿con qué más podemos comparar el Mizcán? Número 3, con el cuerpo del creyente, según Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Número 4, ¿con qué más comparamos el Mizcán, el tabernáculo? La congregación del Mesías, con la congregación del Mesías, el cuerpo de Yeshua, con la congregación del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 del 1 al 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. En todos estos, morando la presencia, están morando bajo la presencia del Eterno de manera más o menos poderosa. Éxodo capítulo 25:10 dice: harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. ¿Ok? El arca es el objeto más íntimo del Mizcán. El Eterno siempre empieza su obra desde adentro para afuera. El hombre mira desde afuera, desde fuera hacia adentro, pero el Eterno mira desde adentro hacia afuera. Como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17, dice: pero Hashem dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el corazón. Por eso es que el apóstol Pablo
en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La santificación viene de adentro hacia afuera. Usted por fuera va a reflejar lo que usted tiene adentro. Amén. Y no estamos hablando solamente de lo físico, sino de su actitud, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de actuar. Y sí tiene que ver mucho con su forma de vestir, con su forma, hermano, de cuidar lo que es el templo. Amén. Que hay que santificarlo. Y ahí tiene que ver, hermano, con lo que comemos, con lo que vestimos, a lugares donde visitamos. Amén. Por eso, hermano, es que somos templo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: y no sabéis que vosotros, que vuestro cuerpo es templo. ¿Cómo cuidamos nosotros el templo que nos hacemos llamar hijo de Dios? Que nos hacemos o nos decimos estar llenos del Espíritu. Sí, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh, hermano, no es que hay tres seres. No, es que cuando habla del Ruach HaKodesh está hablando del mismo Hashem, del mismo Dios, del mismo Adonai, es el mismo. Decir Ruach HaKodesh, estás refiriéndote al Eterno. Solo que en espíritu Él está con nosotros y Él mora en nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Entonces, ¿cómo es que le vamos a meter cerdo? ¿Cómo es que le vamos a comer, a comer comidas inmundas? ¿Cómo es que vamos a, entiende, a tatuarnos el cuerpo como que si fuéramos una pared pintándole grafitis? No, somos templo y como tal tenemos que caminar en santidad, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Templo, somos templo. Su nombre, gloria. Somos templo. Amén, amén. Entonces, hermano, no podemos despegarnos de una cosa y santificarnos de una cosa sí y de esta otra no. Por eso en Apocalipsis dice: el que es santo, santifíquese más. El que es impuro, sea impuro todavía. Tú no puedes decir: en esto sí me santifico, en esto no me santifico. Porque somos integral, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que estar llenos de su gracia, de su presencia. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, amados hermanos, en todo lo que hablamos. Como yo se lo decía a una persona hace un tiempo atrás, hay que tener cuidado aún hasta de las bromas, porque en el mundo espiritual no entienden de bromas. En el mundo espiritual todo es serio. Hay gente que miente y dice: ay, no, es una broma. Mentira es mentira. Antes le decían una mentirita blanca. No, la mentira es mentira. La mentira no tiene colores. Yo no encuentro en una parte que diga mentira blanca, mentiritas celestes o mentiritas rosaditas. No, mentira es mentira. Sigo porque se me calienta el corazón, hermano. Sigo. Entonces dice: pero Jasón dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues él mira
El hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el corazón. La santificación es espíritu, alma y cuerpo. El que tiene ojos espirituales aprende a ver como el Eterno ve las cosas, desde adentro hacia afuera. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Juan capítulo 2, versículo 24 al 25. Pero Yeshua, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón. Hermano, hay algo que el Padre ha dado a su pueblo, a los suyos, a sus ovejas, a sus siervos, de verdad, que es el discernimiento de espíritu. Discernimiento. Pero hay gente que tiene una desconexión del mundo espiritual que no discierne, hermano. Y la Biblia dice que las cosas del espíritu se han de discernir por el espíritu. Entonces una persona que anda más en la carne, en la pura chuleta, no puede discernir, amados hermanos, las cosas que son del espíritu. Hermano, y uno ve cosas, gente que se hace pasar por profetas y la gente le aplaude porque no lo pesan en el espíritu, lo están pesando en la carne y no disciernen, hermano, no disciernen lo que proviene del espíritu y eso da tristeza, mucha tristeza. Entonces dice en Hechos capítulo 8, versículo 23, este es Pedro hablando, ¿sí? Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Yo miro, tú me estás diciendo esto, pero lo que hay en tu corazón es esto. Hay gente, hermano, que vienen muchas veces con lisonja. ¿Qué es lisonja? Gente que te quiere, te alaba por de frente, pero por detrás te come. Por detrás te mete la puñalada. Están llenos de hiel, de amargura y atrapados en una cadena de iniquidad. Esto es lo que Pedro estaba viendo en este hombre que le está diciendo esto. En segunda de Corintios capítulo 5:12 dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Cuando el Eterno trata con un hombre, lo hace desde dentro hacia afuera. El hombre, el problema de muchos es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz, que es la causa que produce esos malos frutos. Podemos estar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones y nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito al menos que vayamos al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en Mateo capítulo, en Marcos, perdón, capítulo 7, versículo 21 al 23, que dijo allí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En esa lista yo le hubiera puesto ahí, etcétera, 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 porque faltaron muchas. ¿De dónde sale todo eso? No es que a usted de un pronto a otro se le ocurrió.
Un hombre y una mujer no caen en adulterio de la noche a la mañana. Eso no es como que usted va por la calle y te paraste en una cáscara de banano y te caíste. No, hermano. Eso se va maquinando, se va maquinando. Le vas dando lugar, una sonrisita, una palabra bonita. Le aceptaste al hermanito o al vecinito o al compañero de trabajo que te dijera linda, que te dijera preciosa, que luego te abrazara, que te pasara la mano por la cintura, por la espalda. Le aceptaste una invitación a tomar café. Luego le aceptaste una invitación para ir a cenar. O sea que la caída no es de la noche a la mañana. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón. Del corazón. O sea que se maquina una y otra, se piensa, se analiza, ¿qué le digo a mi marido o qué le digo a mi esposa? Agarrar el teléfono y estar mandando mensajitos a esa mujer que no es tu esposa, a ese hombre que no es tu esposo, y luego borras todos los mensajes para que tu marido o tu mujer no te revise y te encuentre nada. La caída no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, mi padre. Amén. Puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu jefe, puedes engañar a Raimundo y todo el mundo, pero hay uno que está sentado en su trono que ese ni usted, ni yo, ni nadie puede engañar. La santificación. Somos templo y la santificación es de adentro hacia afuera. El hombre y la mujer que le es fiel a Dios, que le es fiel a Hashem, va a serle fiel a quien sea. Pero tú no puedes pretender ser infiel a Dios y serle fiel a tu esposa. Tú no puedes pretender serle infiel a Dios y serle infiel a tu mujer o a tu marido. Para los que están solteros y quieren casarse, mira el comportamiento y la fidelidad que tiene ese joven o esa joven que estás pretendiendo, cuál es su fidelidad con Dios, su respeto a Dios, porque si respeta a Dios va a respetar madre, va a respetar padre, va a respetar, va a ser íntegro en su trabajo, pero si no le es fiel a Dios, no le va a ser fiel absolutamente a nadie, porque el enamoramiento pasa, hermano. Y aquí, hermano, todos nos hemos enamorado y sabemos que esa etapa de enamoramiento es bellísima y todo es color de rosa, pero cuando pasa el enamoramiento, va a quedar es tu intimidad y tu relación con Dios, tu fidelidad. Enamoramiento no es lo mismo que amor. Enamoramiento es una ilusión pasajera, eso pasa. No sé por qué me estoy yendo por ahí, pero sigo. Se me va el tiempo. Ok, entonces, cuando hay conflictos, hay que ir a la causa, a la raíz y no intentar de cambiar las consecuencias. No trates de cambiar las consecuencias, sino las causas que producen esas consecuencias. Y así verás cambios sustanciales. Las medidas del arca terrenal tienen medios codos. ¿Cómo es que el Eterno manda a construir algo que sea medio? 2,5 es la mitad de 5 y 1,5 es la mitad de 3. Esto nos enseña que el Mishkan o el tabernáculo terrenal no es perfecto.
sino una copia de un tabernáculo, de un Mizcán celestial mayor y más perfecto, que está, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Pero cuando el Mesías, cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no con manos, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Ok? Entonces es una sombra de lo que está en el cielo, y lo perfecto está en el cielo. Éxodo 25, 11. Y la revestirás de oro. Aquí está hablando ya del arca del pacto. Y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera. La revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Bezalel, que fue el hombre encargado de los del oro, hizo 3 cofres, uno interior de oro, uno de madera que fue colocado dentro y otro inferior de oro. De esa manera, toda la madera fue cubierta de oro. Entonces, el arca era un cajón de madera que le metieron una parte de oro adentro y la otra parte por fuera de oro. Y la madera quedó en medio del oro. La madera simboliza el hombre, según lo vemos en Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y en el 92, 12, 14, también en Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8. La madera simboliza al hombre. El oro es el metal más preciado. No se oxida, no se pone feo por el tiempo, por el medio ambiente, como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles. El oro simboliza lo divino. El hombre corruptible será vestido de incorrupción, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Amén. Dice, Primera de Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible, simbolizando la madera, que somos nosotros, se haya vestido de incorrupción, esto mortal, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Esta diadema que es la tapa, esto que vemos acá, toda esta moldura, ¿ok? Es una corona, es como una diadema, ¿ok? Esta diadema era como una corona que rodeaba el arca. Había 3 objetos en el Mizcán que tenía diadema: el arca, la mesa y el altar de incienso. En el tratado Sir Hasarim Rabá 3, relaciona estos 3 objetos con 3 coronas que representan posiciones de grandeza dentro de Israel. Número 1, la corona de la Torá, representada por el Aarón, o sea, el arca. Arca en hebreo es Aarón. 2, la corona de la Keuná, el sacerdocio, representada por Misbeach, o sea, por el altar. 3, la corona del Malhut, el rey, el reinado, lo cual estaba representada por el Shulam, la mesa.
¿Ok? Eso representa. Esa es la representación. El shulchan, perdón, es la mesa de los panes de la preposición, ¿ok? Que se le presentaban al Eterno. Su representa, y esa también tenía esa moldura, como esa corona o esa diadema. Estos 3 puntos, amén, que hemos resaltado aquí. En Éxodo 25:16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Como el Mizcán simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo. Dentro del arca había 3 cosas. ¿Qué habían dentro de lo que conocemos como el arca de la alianza? ¿Qué había aquí adentro? ¿Qué era lo que tenía? 3 cosas. 3 cosas que son importantes que usted la conozca. Número 1, las 2 tablas del testimonio que representaban toda la Torá. ¿Ok? Las 2 tablas Maná, con las 10 palabras. Con las 10 las- palabras. el maná, Eso las tablas y la representa. vara. Ajá. Entonces, el Omer, un Omer de maná. Un Omer es una medida de maná, ¿ok? Del pan que descendió del cielo, según lo vemos en Éxodo capítulo 16, versículos 32 al 34. Y número 3, la vara de Aarón reverdecida. Recordemos que cuando, ay, se me escapó el nombre ahorita, de aquel rebelde, se me escapó el nombre ahorita, que ellos querían el puesto de Aarón, de sumo sacerdote. Y el Señor dijo, bueno, traigan una vara cada uno. La vara era el bastón que utilizaban ellos para caminar, para viajar. ¿Ok? Esas varas se volvían, hermano, esas varas ellos labraban esas varas. Y era como un diario. Ahí, vamos, hermanos, eso era como, relataba su vida. Pero eran unas varas que hacían de almendro fuerte y eso estaba seco. Por lo general, eso se hacía desde la juventud y esa vara lo acompañaba por toda su vida. Esa vara de Aarón fue la que escondieron adentro del Mizcán, y la vara de Aarón reverdeció y echó flores. Bueno, esa vara está metida ahí dentro de esa urna, de esa arca de la alianza. ¿Ok? Esos son los 3 elementos que hay dentro del arca. Las 2 tablas del testimonio, un Omer de maná y la vara de Aarón. El testimonio que el Eterno dio a las 2 tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que el Eterno daría a Moshe el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las 2 tablas, sino también al testimonio mesiánico que iba a ser entregado más adelante a todos los que recibirían el espíritu del Mesías, como está escrito en Hebreos capítulo 3, versículo 5, donde dice, y Moshe fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. En Jeremías 31, 33 al 34 dice, porque pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dentro del corazón del creyente hay un testimonio, una vocecita que habla y dice que es hijo de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree
a Dios, ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Segunda de Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinad vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua, el Mesías, está en vosotros? A menos que en verdad no paséis la prueba. El que ha nacido del Espíritu tiene el testimonio dentro de su espíritu. El que sabe que es hijo de Dios, el que no tiene ese testimonio, no ha nacido del Espíritu. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Galud 19:10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dice: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el que está dando testimonio en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Ese espíritu está dando testimonio de Yeshua, de Yeshua, está revelando los secretos del Mesías en las escrituras. Si uno es sensible al testimonio de Yeshua, hay en su espíritu, va a encontrar muchos secretos en la Torá, que es lo que se nos está revelando ahora a nosotros. Amados hermanos, eso habla del espíritu del Mesías. La mayoría de las cosas que estoy compartiendo con ustedes las he recibido por este testimonio en mi corazón al leer la escritura durante muchos años. Usted quiere conocer los secretos de Dios, tienes que leer las escrituras. Aquí no es que se me apareció un ángel y me habló. Aquí no es que miré una estrella bajar del cielo y me habló. No, es que es a través de la escritura, amados hermanos, que Dios nos va a hablar y nos va a dar los secretos que ya están ahí. Amén. Pero si no nos profundizamos ahí, no los vamos a conocer. Cuando fui sumergido en el espíritu a la edad de 9 años, recibí la capacidad de hablar en lenguas y empecé a recibir luz sobre las escrituras que no había tenido antes. De repente empecé a entenderlas y el espíritu me iba revelando muchos de los secretos. Y eso, hermano, hoy mismo uno dice, uno se encuentra con palabras en la escritura y usted dice: me ha pasado, me pasa regularmente en los últimos 5 o 6 años. ¿Cómo es posible que lo he leído tanto y hasta ahora lo entiendo? Bueno, porque era el tiempo de la revelación. Era el tiempo de recibir la palabra. Era el tiempo, amén, porque nos abrimos y no encasillarnos simplemente a lo que el hombre dice, sino que ese mismo sentimiento que yo sé que los que están aquí y los que nos están escuchando a través del YouTube también pueden decir: es que yo iba a la iglesia, estaba en la iglesia, servía en la iglesia, pero yo sentía como que había algo más, ¿verdad? Estoy seguro que la gran mayoría, por lo menos de los que estamos aquí, hemos tenido ese sentimiento. Sí, hermano, pues Yo yo lo en lo sentí. personal, yo estoy, hermano, en la iglesia prácticamente desde que nací, prácticamente. A la edad muy temprana, de los 6 años, yo conocía ya del Señor. Entonces, hermano, pero siempre, y cuando yo entré al ministerio con 18 años, yo recién, no había ni siquiera cumplido los 18 años, porque yo entré al ministerio en un septiembre y en diciembre cumplí mis 18 años. O sea, tenía 17 años. Siempre digo 18, pero en realidad estaba para los 18. Hermano, y ahí yo comencé en el ministerio. 2 años después, 1 año y medio después, yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico. Pero siempre, hermano, siempre con eso, es que yo siento que hay algo. Yo no sé, yo estudio, siempre he leído bastante, me gusta leer, me gusta estudiar, siempre he tenido esa pasión, gracias al Eterno. Y yo, hermano,
habían respuestas que yo quería y no las encontraba. Le preguntaba a mi maestro de instituto bíblico y me daban una larga, otra corta, un atolillo con el dedo, hermano, y yo decía, no, es que hay algo más. Y hermano, y ahora, estando en Torah, es que usted puede decir, ahora entiendo. Mire, tantas veces que leí esto. Yo como ministro, como pastor, como predicador, como evangelista, como misionero que he sido, yo ahora es que en este tiempo que yo puedo decir, Dios mío, yo prediqué hasta de esto y ahora que lo estoy entendiendo. El tiempo de la revelación, el testimonio del Espíritu de Mashiach que nos ha traído a este tiempo y nos preservó la vida para este tiempo, para que usted y yo entendamos los secretos de la Torá. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Un hombre espiritual ha aprendido a ser dirigido e instruido por su espíritu que está recibiendo el testimonio del Espíritu del Eterno en el interior de su corazón. No estamos hablando de una actividad intelectual en el alma natural, sino de algo más profundo, como está escrito en 1 Corintios 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. O sea, que no es de una sabiduría humana, es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, sino que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó. O sea, ese predestinar es preparó preparó de antemano, predestinó para nuestra gloria, para dárnosla a nosotros. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Aquellos que guardan su Torá, aquellos que guardan su palabra, aquellos que guardan sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces los secretos no son para los que están en la iglesia, no son para los que se congregan. Y quiero que me entiendan, no, son para los que se congregan, sí, pero los que aman su palabra, viven su palabra, hablan de su palabra, viven la palabra. Si tú no vives la palabra, no hay secreto que se te vaya a ser revelado. Cada vez que un hombre y una mujer niegan las escrituras o niegan los mandamientos de Dios, su mente espiritual está cerrada para recibir el conocimiento que está oculto. Entonces se han ido por la sabiduría de los hombres. Sí, son intelectuales. Sí, tienen mucho conocimiento de muchas cosas, sí, pero de los secretos de la Torá no lo pueden entender, no lo pueden recibir. Por eso es que los refutan, por eso es que hablan y dicen cosas que, hermano, lo más sabio que uno puede hacer es casi que quedarse callado con esa gente. Porque por más que usted intente hablarles, no lo van a recibir. Hay que orar, sí, por ellos. Dice, vuelvo y leo el versículo 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ya usted sabe quiénes son los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Otra versión dice, aún los secretos de Dios. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, 25 al 27, dice, entonces él entró y se puso delante de su señor. Elisha le dijo,
¿dónde has estado, Jesse? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. En segundo libro de Reyes 6:32 dice, está escrito, ok, porque estos secretos, hay cosas, hermano, que solamente estando en la intimidad con Dios se pueden conocer. Segundo libro de Reyes 6:32. Elisha estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes que el mensajero llegara a Elisha, este es Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿ves cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenerla cerrada contra él. Y no se oye tras el ruido de los pasos de su señor. En Juan capítulo, o sea, antes que pasaran las cosas, ya el Eterno le hablaba a Eliseo. Juan capítulo 1, versículo 48 dice, Natanael le dice, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En Juan 5:19 dice, por esto Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan capítulo 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Gigalut, Apocalipsis, Revelación 2:29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la congregación. Estos textos nos enseñan que un hombre que ha recibido el Espíritu del Eterno y ha aprendido a desarrollar la sensibilidad al testimonio en su interior puede entender cosas muy concretas por el Espíritu, ver visiones en el Espíritu y oír cosas en su espíritu. Los que son más sensibles al testimonio del Espíritu en su corazón aprenden a someter su alma y su cuerpo al Espíritu. Son las más útiles en el reino. Cuando vas a tomar una decisión, no te ciegues por las circunstancias ni por las opiniones de los hombres que te rodeen, sino por sueños, ni por visiones. Amén. Sé sensible al testimonio que tiene en tu corazón. Actúa según el Espíritu te indique. Ni siquiera una profecía debe ser lo que decida cómo debes dirigir tu vida. Cuando viene una palabra profética es para confirmar algo que ya el Eterno ha tratado contigo. Una profecía puede venir para confirmar el testimonio que ya tiene en tu corazón. Pero si una profecía no te es confirmado, algo que ya sientes en tu interior, ten mucho cuidado en seguirla. Puede ser una falsa profecía. Y si haces caso a una falsa profecía, te vas a desviar del camino. Si la profecía no confirma algo que está en tu interior, deséchala de momento. Si permanece una profecía en tu mente para luego confirmar algo que te sucede más adelante, haz caso si concuerda con el testimonio en tu interior. Y por supuesto, también el testimonio de las escrituras. Todo tiene que ir acompañado conforme a lo que dice la escritura. Uno de los problemas más importantes para el hombre es que ha sustituido la guía del Espíritu del Eterno en su interior por su razonamiento. La parte natural del alma ha tomado control sobre la vida del hombre y la parte espiritual ya no es la que le dirige. La parte espiritual del hombre es como el capitán de una nave y el alma natural es el piloto. La voluntad del piloto es la que decide si la nave va a girar hacia un lado o hacia otro. El piloto fue puesto en su lugar para cumplir las órdenes del capitán,
pero tiene el poder para decidir por sí mismo y dirigir el barco con su propia iniciativa en lugar de obedecer a las órdenes de arriba. De la misma manera, el alma natural puede tomar control sobre el hombre y ya no es su parte espiritual la que dirige su vida, sino su mente lógica, su alma natural. Cuando llega la salvación a una persona, su espíritu revive y empieza a tomar control sobre el alma natural. Pero el alma todavía tiene el poder para no someterse y tomar decisiones según sus propios criterios, no dirigidos por el Espíritu del Eterno que habita en el corazón de esa persona. Pero cuando el alma natural sí se somete, será dirigido por el Eterno de forma sobrenatural, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto no dice así es el Espíritu, sino así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos enseña que la mente natural no puede entender los giros del Espíritu. Simplemente tiene que someterse y ser llevada. Como el piloto no va a entender todas las órdenes del capitán del barco. El capitán es el que tiene la visión clara de dónde va, pero el piloto no entiende todo eso, solo debe obedecer, como está escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y versículo 18 y 25. Digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el espíritu, verso 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No lo vamos a entender todo, solamente obedezca al capitán. Romanos 1:9. Pues Dios es quien sirvió en mi espíritu en la predicación, pues pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Ok, a quien sirvo en mi espíritu. A Dios se obedece en el espíritu. Amén. La carne se va a revelar, por eso tenemos que oír el espíritu. En segunda de Corintios 12:13 dice, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Ok? Estaba su espíritu inquieto. En Lucas capítulo 2, versículo 27 dice, movido por el espíritu, fue al templo, movido por el espíritu. Cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Aquí está hablando de un hombre llamado Simeón, que oraba y que era constante en oración y que él pedía a Dios, amén, la restauración de Israel. Y dice, movido por el Espíritu. Esa inquietud, ve al templo, ve al templo, ve al templo. Se levantó y fue al templo. ¿No le ha pasado a usted, hermano, en esos momentos que usted está muy ajetreado, muy ocupado en alguna cosa y de un pronto a otro usted le viene ese sentimiento y casi que lo que decimos, casi que oí una voz que me decía, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar? A mí me ha pasado. A veces he estado aquí ocupado con el estudio, escribiendo, hermano, y un pronto a otro, hermano, me ha pasado en muchas ocasiones, ponte a orar. O esa inquietud, ese deseo de orar y hay algo. Y a veces esa es como una angustia y a veces un sentimiento, no se sabe ni explicar, pero yo no voy a orar, me siento extraño, orar, orar, orar. Y pronto otro te llama, mira, a fulano le pasó una situación, pero ¿cómo está? Gracias a Dios, fue un milagro. A mi mamá le pasó hace poco. Y esa misma mañana yo había tenido con mi mamá. Mi mamá se cayó, se quebró una mano. Ahí anda con, bueno, ya creo que ayer le quitaban el yeso. El día siguiente venían para acá en el carro con mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos. Y el muchacho se quedó dormido aparentemente y se volcaron y dieron un montón de vueltas. El carro quedó desbaratado.
y no les pasó nada a ellos, ni un rasguño. Esas inquietudes, eso es el espíritu. Pero si no estás conectado con el espíritu, usted va a seguir haciendo, ay no, estoy con mucho trabajo, ay no, que tengo que atender, ay no, que tengo que cocinar, no, que tengo que lavarme, más tarde oro, más tarde, y 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 se te fue el tiempo. Y no oraste. Y no oraste. Terminamos aquí, hermano. Ya termino con esto. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir con el rito de la ley. El alma que razona contra los impulsos y el testimonio del Espíritu es el mayor obstáculo para el avance del reino del Eterno en la tierra. Lo que viene del Espíritu siempre concuerda con lo que está escrito en la Torá. Si hay algo interior que contradiga lo escrito, no es el testimonio verdadero, puesto que el testimonio son las dos tablas de la Torá, que representan toda la escritura inspirada por el Espíritu del Eterno. Si hay algo, llámese palabra profética, llámese visión, llámese sueño o llámese un sentir que va en contra de lo que dice la Torá, eso no viene de Dios. Bien, familia, lo dejamos aquí. Si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, puede hacerlo. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Amén. Gloria a su nombre. Por mi parte, no, paz. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias, Mónica. Bien, familia, mañana 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, estaremos finalizando lo que es este servicio de la Torá de esta parashá. Amén. Vamos a orar y agradecidos con el Eterno por este tiempo maravilloso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai librei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno los bendiga a todos. Feliz noche, Laila Top. Shabbat Shalom para todos. Que tengan un día maravilloso el día de mañana. Amén, amén. Shabbat Shalom, Laila Top para todos. Muchas gracias. Amén.